En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar hoy haciendo del cancionero de los niños el himno de la consagración, que bien también nos hace poderla aprender todos, ¿sí? El canto 1 del cancionero de niños, el himno a la Virgen. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia, con su gran clemencia vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando. Gloria, gloria a Cristo Redentor. Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada, de Dios y siempre Virgen, puerta del cielo santa. Tomando de Gabriel el ave, virgen alma, mudando el nombre de Eva, paces divinas trata. La vista restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas. Entre todas, piadosa, Virgen en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanzas, una a los tres le demos y siempre eternas gracias. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. Retomamos hoy las lecciones, que hoy es una lección especial, como yo les había ya avisado. Hoy es una lección de repaso, así le llamamos, primera lección de repaso, que si bien es una lección, como las demás, no hay obligación de hacerla, más que lo que podamos compartir ahora. Igualmente, quien quiera hacerla, yo se las he enviado, y también hay al final alguna sugerencia para su cuaderno. Vamos a comenzar esta lección leyendo el texto con el cual yo les propongo que hagamos nuestro repaso de la primera etapa de este camino, de estas primeras semanas, que han sido 4 semanas ya, en las que hemos venido preparándonos para esta renovación de promesas bautismales, para esta consagración a Jesús por María, o para algunos una renovación de esa consagración. Si tienen la Biblia, vamos a abrir en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, los versículos del 1 al 12. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia,
porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Señor Jesús. Vamos a tomar este texto para hacer nuestro repaso. Yo quiero recordarles algunas cosas que las dijimos en el comienzo. Algunos fueron sumándose a este camino, algunos entran hoy por primera vez. Y por eso es bueno que recordemos aquellos que son elementos que nos van acompañando en este camino. Habíamos tomado la decisión de hacer este camino con la palabra de Dios. Van a ser 33 lecciones que cada uno va haciendo con la palabra de Dios. Ya vamos por la octava. Hoy es una lección de repaso. Entonces, ¿cuál es nuestra herramienta de trabajo? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios en cuanto puesta por escrito, por lo tanto la Biblia. La Biblia, un cuadernito. Cada uno debe tener su cuaderno de apuntes. Ha de trabajarse con la palabra de Dios y hacer ese trabajo de lección divina, que es un modo de orante de tratar la palabra, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es solo leer los textos y decir, ya lo sé, ya los entendí. No, la lección divina, y quiero hoy aprovechar a repetirlo, la lección divina es un modo orante de tratar la palabra, que con sus 4 pasos, esos que la Iglesia en su tradición ha enseñado, nos ayudan a introducirnos, o bien a dejar que la palabra nos introduzca en su universo, en su lógica, en ese modo que tiene Dios de tratar al hombre y de sumergirse en el mundo del hombre para sumergirlo en su mundo, en el mundo de la gracia. Entonces, la lección divina, yo he de buscar un tiempo, un tiempo real, que es el tiempo interior, y el tiempo material, que es un tiempo de reloj. Yo tengo que buscar un tiempo. Para cada lección yo puedo hacerlo en 1, 2 o 3 días, los días que necesito. Son 2 lecciones semanales. Quienes ingresaron más tarde irán poniéndose al día para llegar al 8 de diciembre, ¿no es cierto? Pongamos 2 lecciones que son las que doy cada semana, entonces puedo hacerlo en 1, 2 o 3 días. Un día, lo continúa el otro día, eso es muy provechoso. Porque la lección no es leer los textos, sino dejar que los textos digan algo de mí. Yo los pueda ir incorporando y la lección yo la haga interiormente. Me deje iluminar por la palabra y vaya dejando que la palabra desentrañe en mí lo que yo tengo que desentrañar. Le ponga luz a mis dimensiones oscuras. Desate lo que en mí está atado. Despierte lo que está dormido. Fortalezca lo que está débil. Sostenga lo que está robusto. Entonces la lección, yo he de buscar un tiempo material, que es el tiempo de reloj. El tiempo real es el tiempo interior que yo le dedico. Yo puedo tener tiempo de reloj, pero no tiempo interior, o sea, no tiempo real. Estoy 1 hora, pero no escucho nada. ¿Por qué? Porque estoy distraído. El tiempo material supone mi tiempo real, mi disposición. Busco un lugar, un tiempo. Tengo la palabra y el cuaderno a mano. Y la guía de la lección que yo les envío en cada lección, que es la que les ayuda. Ustedes pueden prescindir de ella. Yo les doy el texto y les invito a que entren en él. Después lo que yo les pongo, yo se lo sugiero. Y la lección supone una lectura atenta del texto con el que hacemos la lección. Hoy es Mateo 5, del 1 al 12. Ese es el texto de referencia. Todos los demás textos que están es para ayudar a sacar luz de ese texto. Primero es una lectura atenta del texto. Y esa lectura atenta supone que yo lo lea como si nunca lo hubiera leído, como dicho para mí y por primera vez. Como alguien que se acerca a una carta que le escribió quien le ama mucho y a quien uno ama. La abro con deseo. ¿Por qué? Porque está escrita por quien sé que me ama y a quien yo amo y deseo. Leo con atención. Tras una lectura atenta, yo procuro entender el texto, el sentido literal que tiene y lo que ello tiene con lo que se me propone en esta hojita, o no, según como se quiera, pero lo que yo les pongo en la hojita, en la guía de la lección, es para eso. Para que el primer punto, que es la lectura atenta,
también sea una lectura comprensiva del texto, según la intención del autor sagrado y lo que ese texto ha ido dando de luz en la historia de la Iglesia, cómo ese texto se ha ido leyendo a partir de otros textos bíblicos. Acá es solamente texto bíblico, yo no pongo citas de otros santos o de santos, no, es la palabra de Dios, los escritores sagrados. Luego viene el segundo paso, que es la meditación en cuanto a memorización. En el primer paso prima la atención, en el segundo paso prima la memorización. Esos versículos que yo leí, anoté y que me llamaron la atención, los memorizo. Y tal vez paso todo el día repitiendo ese versículo. La lección que yo hago para la lección no se cierra en la hora que yo me siento a orar. Prolonga en mi corazón su proceso. Por eso yo puedo hacer una lección en 2 o 3 días. Porque la misma palabra va circulando por mi interior. Si la memoria lo sabe guardar, es mucho más que la memoria intelectual. Es la memoria del corazón. Ese texto me llamó la atención, me interpeló, le puso luz a mi vida. De pronto despertó algo, me conmovió, me dolió, me hizo alegrar, me hizo alabar a Dios, lo que fuere. Porque el tercer paso, que es la oración, es fruto de esto. La oración es la respuesta a la palabra guardada. Ya ese tercer paso, que es la oración. Y el cuarto, que es la contemplación. La contemplación son pasos que yo no los doy yo. Me los hace dar ella, la palabra. Me hace orar, alabar, pedir perdón, hacer silencio, adorar, lo que la palabra suscita en mí, o llorar. Y la contemplación es el gusto de que el Señor me abra, como dice la Sagrada Escritura, los secretos de su corazón. Es como gozarme y saborear los secretos del corazón de Dios. Lo que Dios tenía guardado desde siempre nos lo sirve, lo guardó y nos lo da, nos lo muestra. Entonces, cuando hagan su lección, es una lección divina, es un trabajo con la palabra de Dios. Y cuidado con que uno le ponga el límite a la palabra de aquello en lo cual yo no estoy dispuesto a cederle. Porque eso trunca el proceso. Donde la palabra me interpela y yo siento que en ello tengo que dar una respuesta, la palabra no avanza si yo no respondo. Si de pronto yo sé que la palabra iluminó una dimensión de mi vida y me pide que yo entregue o tome o renuncio, si yo no lo hago, yo no puedo guardar ese pedacito de mi vida como en un galponcito ahí atrás, eso lo trato más adelante. No, es a corazón abierto. O sea, no hay partecitas de mi vida que yo no deba poner en esta renovación de promesas bautismales. Por eso es un trabajo exigente. Y en esto yo quiero advertirles que tal vez alguno ya se haya venido atrasando en las lecciones y diga, la voy a dejar, porque ya estoy atrasado. No caigan en esa tentación del desánimo o del desaliento, porque no puedo. Si iniciaron el proceso por Dios, no lo dejen por el enemigo. Cuidado con eso en las cosas de la vida. Lo que se inicia por Dios no se deja por el demonio. Lo que se inicia por el Espíritu de Dios no se abandona por el espíritu del enemigo. El desánimo, el desgano, o porque fui no tan disciplinado. Bueno, empiezo a ser disciplinado. Por eso hasta aquí hemos detenido un poquito y tenemos todavía hasta el martes. El martes vamos a dar la 9ª lección. Hoy es una lección de repaso. Entonces, cuidado con dejarme ganar por el desánimo. Son 4 meses. Y a uno le parecerá, uy, cuán largo es. El demonio te va a hacer pensar en eso. No, ya me atrasé, no voy a poder ponerme al día y ya dejo. No. O sea, no dejen de batallar contra sí mismos, contra esas fragilidades de las que se sirve el enemigo para otra vez hacerme abandonar lo que inicié. Están a tiempo. El que no empezó todavía, hoy tiene todavía tiempo. Hasta hoy dejamos que ingresen. Tienen 8 lecciones. Bueno, harán 3 por semana, 4. ¿Crees que es valioso? Adelante. ¿Cuántas horas de celular nosotros tenemos por día? ¿Cuántas horas de Facebook tenemos por día? ¿Cuántas horas de televisión tenemos por día? Ni siquiera por semana. ¿Quién no tiene 1 hora de celular por día? Son pocos. O de televisión, o de Facebook. Se apagan. La disciplina es para nosotros el ejercicio de tratar lo que más amo. ¿Para qué yo hago disciplina? Para que lo esencial no se me haga de alguna manera como secundario o accidental.
Si yo no soy disciplinado, puedo malgastar mi vida en lo que no lo vale. La disciplina es para que yo invierta en lo que amo, o sea, en lo que verdaderamente debo amar. Eso es muy importante, porque muchas veces empezamos cosas por Dios y después porque viene el tentador las dejamos. No. Pueden hacerlo, yo ni siquiera les voy a preguntar, los voy a animar. Pero yo les advierto que en este camino hay quien no quiere que ustedes se consagren a Jesús por María. Obviamente. Recuerden que hay enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. El demonio no se quedó a mirarnos cómo nosotros hacemos el camino. Y conoce tus debilidades, las conoce y se servirá de ellas. Sabe cómo es tu historia y lo que el Señor te está pidiendo que entregues o que tomes. Dejarle al Señor inspirarnos y tomar lo que Él nos ofrece y darle lo que nos pide. Ese es el trabajito de la preparación. Entonces, la Biblia, el cuadernito, y hay un libro que yo les animo que se los vayan consiguiendo, ¿sí? El Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, y todos irlos leyendo. Además de esas lecturas espirituales que yo les di, que hasta ahora han sido 5, del Secreto de María o del Amor a la Sabiduría Eterna. Son algunas partes de 2 libros de San Luis María Griñón de Montfort. El Tratado de la Verdadera Devoción, léanlo. Eso les va a ayudar a comprender un poco más lo que es lo de la consagración. Y recuerden que yo les decía en la última lección que si alguien quiere tener otro libro que pueda acompañarles un poco más para leer algo más sobre esto, el Totus Tus, que es un manual de preparación a la consagración, que nosotros lo tenemos aquí en la parroquia. Solamente lo tienen que pedir, se los mandamos de donde son, o lo vienen a buscar a la parroquia si son de Santa Elena. Otro auxilio más que pueda ayudarles a esto, ¿sí? Entonces con esto vamos trabajando. Lo demás yo se los voy a ir indicando. Recuerden diariamente la oración que acabamos de hacer a la Virgen y al Espíritu Santo. Eso es diariamente. Ven Espíritu Creador y salve Estrella del Mar, esas 2 oraciones que yo les envié al comienzo. Con esto, animarlos. El que está medio desanimado, vamos, ¿sí? No se quede en el camino. Viene atrasado, disciplínese. Fíjese en qué tiene que aprender a decirse no, que el espíritu del mundo se juega también ahí. Que a veces nosotros le ponemos demasiada atención a cosas que son no malas, pero que se anteponen a las cosas mejores. ¿Por qué a veces dejo la oración? ¿Por cosas malas o por cosas buenas? Habitualmente también por cosas buenas. El tema es que yo las dejo por las cosas mejores, o dejo las cosas mejores por cosas buenas. Eso es lo que uno tiene que ejercitarse. Que el demonio, en aquellos que van por buenos caminos, no les va a enfrentar mostrándose como es, sino usando de alguna manera los modos nuestros. ¿Qué quiere decir eso? Se muestra bajo forma de bien. Si él no pudo impedir que iniciaras este camino, te va a mostrar en un momento que tal vez no sos capaz. Y digas y creas que eso sea humildad, decir yo no soy capaz. Y es una verdad. O es una mentira disfrazada de verdad. No eres capaz. Y la gracia que hizo te capacita para eso. Nadie de nosotros es capaz de corresponder al amor de Dios si no es por la gracia. Entonces el demonio juega con una mentira disfrazada de verdad. O bien empuja. Lo que no impidió que lo hicieras hace que lo hagas acelerado. Ya leí, ya hice la lección. Y bueno, pero dejaste que la palabra tocara tu corazón. Y entonces, si ya lo leíste, entonces el demonio te deja tranquilo porque ya lo leíste. Pero la palabra pasó como agua sobre piedra, no tocó tu corazón. Hay que tener en cuenta estas cosas. Que el espíritu del mundo no se muestra siempre como malo. A quienes van por caminos de bien, se muestra bajo forma de bien. Porque es más fácil engañar así. No va a seducir con algo feo, sino con lo que es atractivo. Y entonces te pone 1000 cosas, llegaste a la noche, hoy no hice el rosario. Hoy no hice mi oración, hoy no hice mi lección, bueno, pero hice muchas cosas. Muy bien, te empujó. El demonio dijo, pero dale, si vos sos un hombre que haces muchas cosas, ¿cómo te vas a detener a rezar? ¿Cómo te vas a levantar y hacer tu oración y perder media hora si tenés muchas cosas que hacer? Rezás un misterio del rosario y ya está. Dejá la lección para la noche y después te dormís rezando.
Y entonces así, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y si no, bueno, ustedes pueden no tenerla en cuenta. Yo se las sugiero. Sí, esa advertencia. Bueno, pero porque yo sé el valor de esas cosas. Y por eso se las digo. Ustedes no dejen de preguntar. Yo tengo acá hay una, ahí está, Miguel nos está avisando. Ahí está, Miguel de Paraná les avisa a los que son de Paraná que en la librería del arzobispado, que atiende de 9 a 17 horas, está el libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Muchas gracias, Miguel. ¿Sí? A 300 pesos allí en Paraná, en la librería del arzobispado. Aquí tenemos alguno también. Si alguno quiere hacer preguntas, eso muy bien, yo tengo aquí el teléfono a mano. Vamos a sumergirnos un poquito en la lección de hoy, con la que yo quisiera que ustedes pudieran iluminar el caminito que vienen haciendo. Si ustedes se fijan, son 4 puntos. En los 4 inicia de la misma manera. Primero les pongo allí, felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. De Mateo 13:16. Las bienaventuranzas aparecen en Mateo, en Lucas. Aparecen 8 en Mateo, son las que leímos hoy, pero aparecen estas otras bienaventuranzas. Jesús les llama a sus discípulos felices, bienaventurados ustedes porque ven, ustedes porque oyen, o sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Esta bienaventuranza que Jesús le aplica a los apóstoles en ese momento, nos cabe a nosotros. A nosotros se nos dio también a conocer cuanto Dios tiene desde siempre reservado o destinado para los que le aman. Y dice San Pablo en la primera carta de Corintios 2, 6 al 9, esta sabiduría la despreciaron los hombres del mundo. Los sabios de este mundo desprecian esta sabiduría. Nosotros veníamos haciendo un caminito tratando de conocer el espíritu del mundo para desprendernos de él. Nosotros estamos en pos de conocer la sabiduría de Dios, que la hemos venido escuchando en la palabra. Y hoy Jesús les podría decir a ustedes, felices ustedes porque ustedes están pudiéndose dedicar a esto. Felices sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Porque durante estas 4 semanas o este mes que hemos venido caminando, ¿cómo no te haces reconocer feliz si has tenido la palabra de Dios en tus manos? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos hiciera destinatarios de eso? Felices ustedes. Miren qué lindo hoy en esta lección, que después pueden no hacerla porque esta no es obligación, pero simplemente pensarlo así ahora y rezarlo el que quiera estos días. Felices mis ojos porque ven lo que Dios me mostró. Felices mis oídos porque oyen lo que el Señor me dijo o me dice. Otra bienaventuranza que no está dentro de las que leímos, pero también Jesús vuelve a llamar felices. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lucas 11:28. Esta bienaventuranza en el Evangelio parece estar dirigida directamente a la Virgen. Fíjense el versículo anterior y van a ver que una mujer elogia a Jesús, elogia a la mujer que lo dio a luz y le dio de mamar. ¿Y qué dice Jesús? Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios. Y con eso Jesús no desprecia a su madre, que lo llevó en su vientre y le dio de comer, sino que María es más bienaventurada por haber escuchado a Dios y haber cumplido su palabra que por haberle dado de comer al Hijo de Dios. Y entonces esto se aplica a cuantos a lo largo de los siglos lleguen en fidelidad hasta donde el Evangelio los lleve. Bienaventurados aquellos que lleguen hasta donde el Señor los quiera llevar. Por eso yo les advertía recién, cuidado con haber emprendido un camino y no llegar al final. San Pablo hizo, temo yo haber peleado en vano. Si yo no me cuido a mí, temo haber peleado en vano. San Bernardo, de quien hoy celebramos la fiesta, él también decía, ¿sí? ¿De qué te habrá valido pelear si al final abandonas y pierdes? Recuerden que eso es muy importante, que la fortaleza es una virtud que no solo se necesita para decir sí, sobre todo se necesita para permanecer en el sí, para perseverar. Entonces, felices ustedes y escuchando estas cosas,
este llamado a renovar sus promesas bautismales, a consagrarse a Jesús por María, son fieles hasta el final. Si estás dudando de seguir por este camino, piensa en esto. ¿Por qué dejarías? Estando dispuesto, como aquí les puse, por amor, padeciendo por amor todas las penalidades que le acarrea el rechazo del mundo. Al mundo no le va a gustar que cambies y te conviertas, ni siquiera a tu sensualidad y a tu mundanidad que a veces ha impreso un estilo de vida. O sea, reaccionas de una manera como un hombre mundano, piensas a veces como un hombre mundano. Entonces sientes rechazo cuando alguien te humilla y no te animas a pisotear tu soberbia. Cuando alguien te corrige, no estás dispuesto a aceptar la corrección. Enseguida te defiendes. Bueno, ese es el espíritu del mundo que en nosotros combate contra eso, ¿no? Entonces ahí tenemos la cita de 2 Timoteo 2, del 8 al 9, y Hechos de los Apóstoles 5, 40 al 42. Dos citas que les pueden ayudar. La de Pablo, que él dice, padezco esto por el Evangelio, y la de los discípulos, que salieron gozosos de haber padecido por Cristo. ¿Sí? Dos citas. Acá van a encontrar textos más bien muy breves. Son citas, versículos. 2 o 3, no muchos más. Tercera, otra bienaventuranza que no está dentro de las 8 que leímos. Felices los que creen sin haber visto. Se lo dice Jesús a Tomás. Ya a los 12, a los 11 que estaban, ya no estaba Judas. Juan 20, 29, tras la resurrección. La más maravillosa de todas. Y que guarda una promesa. Es la que está reservada para los que se fíen del Señor. Fiarse del Señor. A los que crean en Él. Esta es la bienaventuranza que Isabel le aplicó a la Virgen. Bienaventurada tú o feliz de ti porque has creído. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bienaventurada tú o bienaventurada de ti porque has creído. Lucas 1:45. ¿Sí? Por eso es de la que se le aplicó a la Virgen y es de la que tenemos que vivir nosotros. ¿Qué es renovar las promesas bautismales si no es vivir de la fe? De fiarnos de Dios. ¿De quién nos vamos a fiar? De las promesas de este mundo, de las seguridades de este mundo, de lo que nos puede dar este mundo. Y el que se fía de eso, prontamente se ve desencantado. Aún el que se fía solo de los amores temporales. Puedes encontrar a la persona más buena del mundo. Es pecadora. Es capaz de serte infiel. Dios es el único que no te será infiel. Como aquel que me encuentre a mí, me encuentra como alguien que es capaz de serle infiel. Pues fiarnos de Dios es poner nuestra casa sobre roca. Es poner nuestra vida sobre algo sólido y firme. María le creyó a Dios. Se fió de Dios. Por eso, felices los que creen sin ver. Es la bienaventuranza más de todas, la más maravillosa. ¿Te fías de Dios? Dios lo hará. Y ahí pongo varios versículos. Juan 11:40, solamente les digo eso. ¿Qué le dijo Jesús a Marta ante la muerte de su hermano? Cuando Jesús dijo, corran la piedra. Y Marta que dijo, Señor, hace 4 días que está muerto. Huele mal. ¿Y qué dijo Jesús? Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cuando todo parecía imposible, ¿crees? Para nuestra vida, en este momento de nuestras vidas, que podemos tal vez estar en un momento hemos abandonado todo, tal vez veníamos perdidos. 4 días eran lo que se necesitaba para decir, está definitivamente muerto. Comenzaba la corrupción de un cuerpo. Por eso Jesús se demoró, porque así su milagro es aún mucho más patente. Comenzaba la corrupción al 4.º día. Y es cierto. Ustedes imagínense ya las vendas de Lázaro con mal olor. Cuando salió de la tumba, no es que salió perfume, no había allí aerosoles. No, tiene que haber sido el contraste de la vida en la muerte.
Es el primer, podríamos decir, si bien ya Jesús había resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda, aquí se da más fuerte. ¿Por qué? Porque el olor a muerte está. Hacía 4 días. La vida irrumpe en la muerte, en el mal olor de la muerte es la vida, donde parece que todo ya no se da. La semilla que murió y floreció. Para que dé fruto tiene que morir. Entonces, ¿acaso, Marta, no te dije que sí, Señor? Pues hace 4, uno diría interiormente, sí, Señor, pero hace 4 días. ¿Nos decimos nosotros así? Sí, Señor, pero ¿hasta cuánto? ¿Por qué no te muestras más claro? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué parece que no me habla? ¿Por qué? ¿O acaso nosotros no le objetamos a Dios que no sea como yo quiero? Felices los que creen sin haber visto. Es la bienaventuranza que guarda para nosotros una promesa. Si crees, verás la gloria de Dios. Y ahí tienen las otras citas que les puse varios, hasta les puse una del Antiguo Testamento, Isaías 7:9. Si ustedes no creen, no subsistirán. Si no creen, no tienen chance. Fíjense de lo que quieran, de sus talentos, de sus capacidades, de sus riquezas, si no creen, no subsistirán. Y ahí les pongo varias citas más, que si quieren las pueden buscar. Y por último, felices. Y aquí retomamos las 8 bienaventuranzas que leíamos. Aquí sí ya volvemos otra vez al texto que yo les propongo. ¿Por qué les puse esas 3 bienaventuranzas? Porque con eso completo las bienaventuranzas que Mateo recoge en este capítulo 5 de su Evangelio, del 1 al 12. Pero que después aparecen estas 3, que ayudan a comprender estas 8 aquí. Felices, le dice Jesús. Es el primer grito de Jesús cuando comienza su predicación. En el Evangelio de Mateo, la primera palabra que dice Jesús para predicar es felices. Es un grito, ¿no? Como una trompeta, ¿no? Y es también la puerta del relato que se conoce como el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Jesús, como un nuevo Moisés, escribe una nueva ley, pero no en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres, ya no con fuego, sino con Espíritu Santo. Aceptar esta alianza trae la felicidad, la bienaventuranza, al precio del amor hasta el final. Y ahí les pongo ese versículo del capítulo 19 de Mateo, versículo 29, donde Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué? Perdimos todo porque dejamos la barca, las redes, dejamos nuestras familias. ¿Y qué? ¿Qué le dice Jesús? El que haya dejado por mi casa, madre, padre, tendrá mucho más y la vida eterna. Cuando a veces en este camino de consagración, en estas primeras lecciones y en las que vienen en la segunda etapa, donde haremos nuestro examen de conciencia, a veces sentimos que el Señor nos pide demasiado, que contrasta mucho con lo que el mundo ofrece. Que a veces el Señor inspira cosas y no se te va la mano, Señor, no me pides demasiado. Cuando a veces a un joven Dios le pide, deja tu casa, deja tus proyectos. O cuando tienes que mudar tu trabajo porque no es tan lícito, o tus relaciones porque no son tan honestas, o tus prioridades porque ocupan el tiempo real de tu corazón. El Señor te dice, deja de gastar tu vida en eso, empeña tu vida en esto otro. Y podemos sentir, Señor, ¿no será demasiado? ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, el que lo haya hecho por mí, tendrá el 100 por 1 y la vida eterna. Lo dice Jesús. Felices quienes acepten esta alianza. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir por Él? Esta renovación de promesas bautismales es para esto, para que nosotros no sigamos dudando de que hacerlo todo por Cristo vale. Aun cuando en el camino a veces la oscuridad me envuelva. Cuando a veces parece que el demonio me llegue a convencer que tengo que ser como todos los hombres de este mundo. ¿Por qué tengo que ser distinto? ¿Por qué tengo que privarme de cosas que este mundo celebra? ¿Por qué yo tengo que tener prioridades de tiempos distintos?
¿Por qué yo tengo que priorizar los amores de otra manera? ¿Por qué? Y aquí está la razón. Por mí y por el Evangelio, dice Jesús. Por el reino. Eso es un cristiano. Felices, bienaventurados serán. Bienaventurados los ojos de ustedes que ven lo que ven, los oídos de ustedes que oyen lo que oyen. Ahora, mucho más bienaventurados si te fías de Dios, si crees sin haber visto. Estas 8 bienaventuranzas que Jesús pone en este Evangelio, Mateo 5, del 1 al 12, son las máximas que el espíritu del mundo combate. Contradice, ridiculiza y detracta. O sea, el demonio para nada se va a asociar a las máximas de las bienaventuranzas. Es la materialización de la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer de Génesis 3:15. Y ahí les puse una lista poniendo las 8 propiamente no bienaventuranzas, pero tomándola de la bienaventuranza. Contra pobreza espiritual y la audacia, amor a las riquezas y soberbia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la audacia? Si ustedes se fijan en la ficha que les mandé en la lección, al final, en lo que dice para tu cuaderno, ahí abajo, al final les pongo una propuesta de lectura espiritual y ya se la explico ahora porque tiene que ver con la primera bienaventuranza. Es un texto largo del libro de los Números, capítulo 13, completo hasta el versículo 38 del capítulo 14. Quien quiera hacer tal vez estos días, ir al Santísimo y hacerlo lectura espiritual. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar el relato de un momento de la historia del pueblo de Israel, así como emblemático, que para mí es el texto que ayuda mucho a comprender el valor de la libertad, de cuánto Dios nos fía lo que nos fía, nos confía lo que nos confía y hasta dónde lo pone como riesgo de nuestra propia libertad. Israel tiene que entrar a conquistar la tierra que Dios le prometió, pero debe ser una conquista del hombre, la promesa de Dios. Van 12 a explorar esta tierra. 10 de ellos desalientan al pueblo, no vayamos porque no podremos conquistarla, porque los que la habitan son más grandes que nosotros. En cambio, Josué y Caleb le dicen, vamos, si Dios nos trajo hasta aquí y Dios nos manda, vamos, Dios estará con nosotros. Y ustedes van a ver en el último versículo, cuando lo lean, cómo termina. Pero van a encontrar ahí cómo el pueblo oye a los 10 que desalentaron, como muchas veces en nuestro tiempo. No le creemos a los verdaderos profetas, les creemos a los profetas del desánimo y el desaliento de este mundo. No hay que vivir tan exageradamente el Evangelio. No hay que ser tampoco tan fundamentalista. No hay que lanzarse a tanto. Seamos un poco más normales, más como los hombres de este mundo. La libertad tiene que conquistar la verdad o dejarse conquistar por ella. Y la verdad es audacia. A eso me refiero cuando pongo el mundo va a combatir la audacia. El mundo va a decir, vos tenés que ser como todos. No la audacia de dejarlo todo por Cristo. O la audacia de ordenar tu vida según los principios del Evangelio. Cuando ustedes lean esta historia, lectura espiritual, miren cómo termina. Josué y Caleb fueron capaces de enfrentarse a los otros 10 y al pueblo, pero no, Dios nos trajo hasta aquí, Dios nos va a introducir. Creámosle a Dios. Ellos no son más grandes que Dios, nuestros enemigos no son más grandes que el Dios que nos trajo hasta aquí. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo, los cristianos de este siglo XXI. Los enemigos de este mundo no son más grandes que nuestro Dios. Y entonces, contra esta pobreza espiritual que es confianza en las promesas de Dios y la audacia, el mundo que te ofrece amor a las riquezas y soberbia. No le voy a creer a Dios, voy a creerle a mi corazón, lo que yo quiero. ¿Por qué yo le he de obedecer a Dios? ¿Por qué yo no le he de obedecer a mis cálculos? Amor a las riquezas, mi corazón se acomoda acá. Yo no pienso en la patria del cielo. El mundo ofrece eso, ¿no? Deja de pensar en eso, vos tenés que buscar aquí, el progreso aquí. Plantá aquí tu vida, tu tienda, tu ciudad está aquí. El espíritu del mundo combate a la pobreza espiritual y a la audacia.
hace de los cristianos que seamos cobardes, acomodados, tibios, incapaces del riesgo por el Evangelio. Lo calculamos por nuestra fuerza y no por el Dios que nos manda. Contra la aflicción por el pecado, la risa y el hartazgo de los excesos del materialismo. El mundo ofrece eso, risa, distracciones. Hartazgo de los excesos del materialismo, busca tener y disfrutar. Las risas, que no es alegría. El llanto o la aflicción por el pecado es la alegría verdadera. Me duele la ofensa a Dios a quien amo. Como me gozo de la gloria que obtiene mi amado. Por eso, contra la aflicción por el pecado, o sea, bienaventurados los que se afligen por el pecado, a quienes les duele el pecado, el propio y el ajeno, quienes son capaces de reparar su pecado y el del otro. Frente a eso, el mundo, ¿qué hace? Risa. Y con la risa se tapa las propias heridas de los propios pecados. El exceso y el hartazgo, o el hartazgo por el exceso del materialismo. Llenar de sensaciones el corazón y la vida. Hartazgo de excesos. ¿Sí? Siempre buscar que los excesos llenen el vacío que, como ya el mundo no me ofrece a Dios, tiene que llenarlo con otra cosa. Contra la paciencia y el hambre y la sed de justicia, la avidez de bienes y placeres desenfrenados, desoyendo a los verdaderos maestros. Yo aquí estoy tomando algunas ideas de las lecciones que hemos dado ya. Por eso decíamos una lección de repaso. Contra la paciencia, los que saben esperar en Dios, no los que se cansan. No, contra esta paciencia y el hambre y la sed de justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es trabajar por la santidad. El justo orden de las cosas no es solamente que a cada uno le demos lo que merece, también es eso. Pero el hambre y la sed de justicia, el hambre y la sed de santidad, de llevar a plenitud nuestra vida cristiana. El mundo, ¿qué te dice? No, busca bienes, llena tu corazón de cosas. Avidez de bienes y placeres desenfrenados, desoyendo a los verdaderos maestros. ¿Qué quiere decir eso? Deja de leer la palabra de Dios, deja de ir a retiros, deja de confesarte, deja de ir a misa, deja. Y si vas, no le hagas tanto caso. Sigue poniéndole duda a las cosas que la iglesia enseña. Contra el corazón misericordioso, el afán de glorias humanas, olvidado de sus consecuencias eternas. No te compliques la vida con los demás. Si te la hicieron, cóbratela. Que te venga a pedir perdón. El afán de glorias humanas también se da así. La falta de consideración del valor de un alma, por la cual el Señor pagó tanto. Bienaventurados los misericordiosos, los que saben lo que le valió a Dios un alma. En cambio el mundo dice, no, que se las arreglen, yo cuido lo mío. ¿Qué voy a comprometerme en la parroquia a servir a la evangelización? No, yo tengo mis cosas, yo cumplo con Dios. El afán de glorias humanas. Una imagen de buen hombre, de buena mujer, olvidado de las consecuencias eternas que tienen mis obras. Contra la pureza de corazón, el placer como fin y un paraíso en la tierra. Contra la paz, el relativismo y la falsa tolerancia como norma de toda relación, con el desprecio de lo sobrenatural, el relativismo. Es mi verdad, tu verdad, hay que tolerar lo que cada uno piense, que cada uno haga lo que quiera. La paz es no pelearnos. Hay que ser tolerante. Sí, pero toleramos el pecado y el mal. No hay que ser tolerante con el pecado y el mal. Hay que ser intolerante con el pecado y el mal. Tolerante con el pecador, pero no con el pecado. Tolerante con el que cae, pero no con su pecado que le hizo caer. No. No hay que decirle nada al que decide vivir de otra manera. No, debes tolerarlo, pero ser intolerante con lo que lo sumerge en la oscuridad. Contra esta paz, este relativismo, esta falsa tolerancia, y lo que les puse allí, el desprecio de lo sobrenatural. La paz que se quiere vivir sin confesarse. La paz que se quiere sin reconciliarse con Dios, sin el confesionario. Yo me confieso con Dios. Yo me confieso una vez al año. Contra la paz, el mundo va sembrando en el corazón esto, dejar confesionario.
deja de escuchar a los curas. A este sí, pero a los demás también le dicen, dejen de escuchar a los curas. ¿Sí? Deja de preguntar a la iglesia cómo tenés que vivir. Deja de pensar en el cielo aquí. Comamos y bebamos. Los placeres hay que dárselos en vida. La paz es que estés bien. No te metas con nadie. Contra la cruz y la virtud, el vicio y la mundanidad. Contra el cielo, el demonio te ofrece nada. Ya pasó. Ya pasó. Date el placer y ya pasó. Comprate lo que querés, hacer lo que querés. El nihilismo es la nada. Contra el cielo, que es la promesa del Señor a aquellos que le son fieles, el mundo que te ofrece te lo quita todo, porque es al revés. El demonio te va quitando todo y al final te quedas sin nada, porque todo lo que te prometió era una falacia, una mentira. El espíritu del mundo combate estos valores, estos principios del Evangelio. Entonces, para el cuaderno de ustedes, ¿sobre qué amor quieres fundar tu vida? ¿Le confías a Dios tu vida? ¿El amor a Dios hasta el desprecio del mundo o el amor al mundo hasta el desprecio de Dios? ¿Qué eliges? Y suena duro, pero es así. Si amas a alguien, desprecias, lo dice Jesús, no yo, No se pueden servir a dos señores. Si amas el dinero, desprecias a Dios. ¿Qué? ¿No tengo que tener dinero? No, esa es otra cosa, ya lo hemos explicado. No lo ames. ¿Qué? ¿No he de disfrutar de las cosas de este mundo? No es eso. Pero no le entregues el corazón. Por eso la pregunta es, ¿sobre qué amor quieres fundar tu vida? Con este caminito que venimos haciendo de las primeras lecciones. ¿Ya estás convencido sobre qué amor quieres fundar tu vida? O pregúntatelo en este momento. En este momento de la primera etapa de las 12 primeras lecciones sobre el espíritu del mundo. ¿Le confías a Dios tu vida? ¿Quieres a partir de hoy confiarle más tu vida a Dios y ser más disciplinado en este trabajo de la consagración? ¿Crees que esa inspiración que te puso el Señor de renovar tus promesas bautismales, de consagrarte a Él por medio de la Virgen, todavía es válido? ¿Sientes ese llamado? ¿Le confías a Dios tu vida a través de ella? Segunda pregunta, ¿quieres renovar tus promesas bautismales? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Vuelves a tomar el impulso para este camino? El Señor no ha dejado de fiarse de ti. Dios cree en la tierra de tu corazón para sembrar allí su palabra y esperar en ti una rica cosecha. Dios se fía de nosotros, más que nosotros mismos. Y ahí está la lectura espiritual que yo les proponía. Bueno, los aliento mucho a poder hacer esta lección. ¿Sí? Si la necesitan, ahí la tienen. Los que vienen medio atrasados, ánimo. ¿Sí? Y voy a decir algo de la lección de niños para no demorar mucho más. La lección 9 de niños es la muerte y el juicio, y a partir del testimonio de Francisco Marto. Tomo algo de la biografía de Francisco Marto, uno de los 3 pastorcitos de Fátima. Simplemente para todos, para los que no están preparando a niños, pero que les pueden venir bien esto, lo que un día Lucía le preguntó a Francisco: Francisco, ¿qué prefieres más, consolar al Señor o convertir a los pecadores? Y él respondió: yo prefiero consolar al Señor. ¿No viste qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor, que está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores para que ellos no ofendan más al Señor. Y siguió: pronto estaré en el cielo y cuando llegue voy a consolar mucho a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Francisco confió a su prima en su enfermedad. Nuestro Señor aún está triste. Tengo tanta pena de que Él esté así. Le ofrezco cuantos sacrificios yo puedo. La muerte y el juicio. Francisco murió al poquito tiempo y el tiempo que tuvo entre la aparición de la Virgen y su muerte muchas veces se le vio hacer sacrificios y penitencias escondidos. Quería consolar a Jesús y a María.
como así Jacinta, a quien vamos a ver en la próxima lección, va a descubrir otra dimensión de esta llamada. ¿Cómo hablar de los niños, de la muerte y el juicio? El valor de la vida desde el fin. ¿Para dónde vamos? Decimos para el cielo, pero el cielo tiene para nosotros también una responsabilidad. La muerte no es algo de lo cual podamos huir, sino es algo a lo cual tenemos que prepararnos. ¿Quién sabe? ¿Quién en verdad sabe lo que sucederá en la muerte? La va a esperar. La muerte es cuando el pastor viene a buscar a su oveja. Es cuando el juez viene a juzgar, pero el juez es el pastor que dio la vida por mí. Por eso muerte y juicio. En la muerte Dios viene a buscarme. Y el juez es mi buen pastor. Y por eso lo esperamos confiados. El que teme al juez huye de la muerte. El que conoce al juez y espera en él, caminará hacia la muerte tranquilo. No la buscará. No la buscará. Pero la muerte es una realidad de la cual hay que hablarle a los niños. Y tomar a Francisco, que preparó su muerte así. Yo cuando vaya al cielo lo consolaré a Jesús. Y mientras esté aquí, quiero consolarlo. Y entonces, con esto, aprovecharnos. La lección tiene que ver un poquito con esto. Él vendrá a juzgar nuestras obras. Ante Dios no podemos escondernos, que el niño sepa que no hay nada oculto para Dios. Dios es un juez que es muy misericordioso, que quiere mi salvación. La verdad se me mostrará. Yo no puedo esconderme. De los ojos de Dios no. Y Dios no es un ojo que me aplasta, es un ojo que me ama. Es una mirada que me quiere levantar, que me quiere salvar. El mundo obra mucho por la apariencia. Uy, cómo me ven. No, al niño hay que decirle, no somos lo que los hombres ven de nosotros, sino lo que Dios ve de nuestro corazón. Y así hemos de querer ser delante de todos como Dios me ve. ¿Por qué le voy a mentir a mamá? Si yo sé que a Dios no le puedo mentir. En el juicio también eso quedará a la vista. Poder hablar con los niños con libertad de estas cosas. Con el ejemplo y queriendo que alguien podría estar vestidito de Francisco y contarle su experiencia de qué era para él haber visto de alguna manera eso, el sufrir el corazón de Jesús y de María y quererlo consolar. Y que la muerte no era para él algo a lo cual debía temer, sino una oportunidad para ir a estar con quien amaba aquí en la tierra. Y que el juicio, él no le temía al juicio, porque él vivió siempre viendo que Dios le veía. La práctica de los niños es rezar con devoción las 3 Ave María, pidiéndole a la Virgen poder morir en gracia de Dios. Y eso que los niños lo lleven impreso en su alma hasta el final de sus vidas. Y otra vez, el canto es un misterio del Santo Rosario. Recuerden que yo les decía que en el canal de YouTube, el mío, donde tenemos todas estas lecciones, hay una lista de reproducción sobre los 20 misterios cantados. Aquí, en esta lección, está el quinto de dolor. Para cantarlo con ellos, y se puede rezar si se quiere cuando se haga la lección. ¿Por qué aprenderlos a cantar? Porque el niño también debe incorporar aquello que le ayude a ir conformando su universo del Evangelio, su universo cristiano, con la música, el canto, el arte, el diálogo, las palabras que use. Tenemos que nosotros servirles a eso. Y dice así el quinto misterio: clavado al madero con sumo dolor, se entrega a la muerte el dulce Señor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Bueno, si no hay ninguna pregunta, veo que no hay ninguna pregunta. No sé si ha sido claro o se han dormido del otro lado. No lo sé. Bueno, supongo lo primero. No, ni lo primero ni lo segundo, no sé. No preguntan nomás. Bueno, no hay ninguna pregunta. Hacemos un canto a la Virgen. Volvemos al cancionero, el que les ha entregado, ¿sí? Vamos a tomar el canto número 3, ¿sí? Vamos a cantar a la Virgencita, al Virginal, Madre de Dios. Virginal, Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María.
ángeles, exultad arcángeles, consoladnos, Madre. Salve, salve, Reina del cielo. Hacia el cielo nos conduces, oh María, a gozar junto a tu Hijo, oh María. Alegraos, ángeles, exultad arcángeles, consoladnos, Madre. Salve, salve, Reina del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, y siempre, por los siglos de los siglos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la gracia del Señor permanezca con ustedes. Amén.